Soy de New Hampshire. Cuando tenía poco más de 20 años vivía a unos 30 minutos de Manchester. Tenía una novia desde hacía 2 años con la que acababa de romper. Era una época extraña de mi vida, de esas en las que vas un poco a la deriva, intentando aclararte las ideas, quizá buscando un sentido sin darte cuenta. Mi abuela era muy religiosa y asistía a liturgia religiosamente, sin doble sentido, después de que falleciera mi abuelo. Empecé a ir a la iglesia con ella todos los domingos, en parte para apoyarla y en parte porque sentía que quizá yo también necesitaba un poco de estabilidad. Mi abuelo había sido un veterano condecorado, muy conocido y respetado en nuestra comunidad, y perderlo dejó un gran vacío en su vida. Incluso a pesar de su dolor, su fe era inquebrantable. Me dijo que sabía que él por fin se había reunido con el Señor, y yo podía ver cuánto consuelo le daba eso. Lo admiraba sinceramente. Una fe así, la que te da verdadera paz, es poco común. Creo que es algo que la gente busca toda su vida, aunque no siempre puedan expresarlo con palabras. Un domingo, después de la misa, conocí una chica. Todo esto todavía me parece un sueño febril. Nunca la había visto por allí, lo cual era inusual, ya que nuestra comunidad era muy unida, especialmente en la iglesia. Era llamativa, con el pelo oscuro y rizado y unos profundos ojos color avellana. Esperé a que terminara el servicio y me acerqué a ella. Una parte de mí se sentía atraída por ella, pero otra parte sentía curiosidad por ver a alguien nuevo allí, especialmente a alguien que parecía de mi edad. Empezamos a hablar y la chispa estaba ahí, sin duda. Estoy seguro de que todos saben de lo que estoy hablando, cuando conoces a alguien e inmediatamente sientes una conexión. Se llamaba Kaylee y tenía un encanto tranquilo y misterioso, y me sentí atraído por ella. Seguí intentando hacerle preguntas específicas sobre su pasado, como su familia y su vida familiar, pero ella bromeaba y me decía que tendría que invitarla a salir para obtener esas respuestas. La verdad es que disfruté mucho de la charla. Después de un poco de coqueteo juguetón, me dijo que su familia se había mudado recientemente a la zona y que iba a la universidad cerca, lo que explicaba por qué no la había visto antes. Cuando terminamos, logré conseguir su número y estaba de haber conocido a alguien nuevo. Durante la semana siguiente nos enviamos mensajes con bastante frecuencia e intercambiamos nuestras redes sociales. Recuerdo que en un momento dado estuve mirando su Instagram y me sorprendió que tuviera tan pocos seguidores, aunque eso me gustaba. Lo último que quiere nadie es enamorarse de alguien que todo el mundo conoce. Hablamos de muchas cosas, y ella acabó contándome más sobre su familia. No quiero contar mucho, pero su situación no era buena. Su padrastro era un alcohólico desagradable, y a menudo maltrataba tanto a ella como a su madre. Su padre biológico era mucho peor, aunque ella no me dio detalles concretos, pero al parecer tuvieron que mudarse para alejarse de él. Ella se cambió de colegio y lo dejó todo, dejando atrás a todos y todo lo que tenía conocido. No quería sobrepasar los límites y preguntarle por su padre. Simplemente me alegró que se abriera tanto conmigo. Me encantaba su misterio calculado, pero era agradable conocerla a un nivel más personal. No concerté una cita con ella todavía porque pensé que la vería en la iglesia el domingo siguiente. Ella estaba allí de nuevo. Lo tomé como una señal y le pedí una cita después del servicio. Ella no lo dudó, solo sonrió y dijo que sí, y quedamos en vernos más tarde esa semana. Pasé el resto de la semana pensando en ella, nervioso por nuestra primera cita. Cuando por fin llegó la noche, hicimos algo sencillo. Fuimos al cine y comimos algo, nada especial, solo una noche tranquila en la que pudiéramos hablar y conocernos aún más. Sinceramente, pensé que estaba yendo muy bien. Ella era una gran oyente y parecía genuinamente interesada, lo cual era refrescante. No quería que la noche terminara todavía, así que después de cenar le sugerí dar un pequeño paseo en coche.
pensando que nos daría la oportunidad de seguir hablando sin el ruido del restaurante a nuestro alrededor. Así que salimos a la autopista y nos alejamos un poco de la ciudad. Íbamos por una de esas carreteras que técnicamente son autopistas, pero parecen más carreteras normales de 2 carriles. Hacía viento y había árboles a ambos lados. Todo era perfecto. Es una locura cómo pueden cambiar las cosas en un instante. Lo que voy a describirles es algo que nunca podré sacar de mi mente. De la nada, ella empezó a hablar, pero no era en inglés. Sus palabras eran rápidas, murmuradas, y sonaban como francés o algo parecido. Al principio pensé que tal vez estaba bromeando o poniéndome a prueba, pero luego me fijé en sus ojos, que se pusieron en blanco. Desvié el coche y casi choqué contra la barrera. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque parecía que estaba en algún tipo de trance o teniendo una convulsión. Me recompuse y me detuve en el arcén tratando de mantener la calma. En ese momento, estaba entrando en pánico. Busqué mi teléfono a tientas y llamé a una ambulancia sin saber qué decir, aparte de que pensaba que estaba teniendo una convulsión. Mientras esperaba, seguí comprobando cómo estaba, sin saber si sabía dónde estaba. Ella seguía hablando y parecía que le vibraba la cabeza. No sabía qué demonios hacer. No quería tocarla, pero sentía que tenía que hacer algo. Nunca había estado tan aterrorizado en toda mi vida. Entonces, tan repentinamente como había empezado, todo terminó. Giró la cabeza para mirarme y cerró la boca. Parpadeó con los ojos volviendo a la normalidad y me dirigió una mirada salvaje con los ojos muy abiertos. Nunca olvidaré esa mirada mientras viva. Antes de que pudiera decir una palabra, abrió la puerta del coche y literalmente salió corriendo a toda velocidad hacia el bosque. Lo diré otra vez. Literalmente corrió hacia el bosque. Yo intentaba entender lo que acababa de pasar, pero no podía mover la cabeza. Me daba vueltas, y estoy bastante seguro de que las manos todavía me temblaban. Me quedé sentado en esa posición hasta que llegaron la policía y los paramédicos. Les conté todo, aunque sonaba una locura, cada detalle sobre la mirada de sus ojos y cómo había salido corriendo. Ellos asintieron y tomaron mi declaración, asegurándome que harían todo lo posible por encontrarla. Debía de parecer un loco, pero me tomaron en serio. Después de esa noche, ella desapareció. Nunca volví a verla. La busqué en la iglesia, pero nunca apareció. Su Instagram había sido borrado, y al parecer, había bloqueado mi número. Fue peor que eso. Le pedí a un amigo que le enviara un mensaje de texto a su número, y al parecer, había sido borrado. Por más que la busqué en internet, no encontré nada. Incluso pregunté a la gente de la iglesia si la conocían, pero nadie la conocía. No sé qué le pasó, y no estoy seguro de que llegue a saberlo. Ya no vivo allí, y mis recuerdos de mi hogar están un poco trastornados por el música incidente. Mi familia tiene un bolo de 2012 que está literalmente en las últimas. No sé qué le pasa, pero se niega a rendirse. Ha tenido 1.000.000 de problemas, pero sigue funcionando. Tiene una lista interminable de problemas. Los frenos están blandos, el motor es temperamental y la mitad de los componentes electrónicos apenas funcionan. Mis padres están básicamente esperando a que se rompa de vez en cuando para tener una excusa para comprar un coche nuevo. Por desgracia, soy yo el que tiene que conducirlo, además de los otros problemas que tiene. Los limpiaparabrisas no funcionan en absoluto, así que conducir bajo la lluvia es una sentencia de muerte. Incluso una llovizna es suficiente para obstruir completamente la visión del conductor. Todo el mundo sabe que Nevada es el estado seco, así que la lluvia no suele ser un problema donde vivo. Recuerdo que los profesores de la escuela primaria siempre le daban mucha importancia a ese hecho, por alguna razón. De todos modos, esto fue en el verano de hace un par de años, cuando volvía de un viaje en solitario para visitar a mi amigo Kelvin, que vive a varios estados de distancia, uno de esos amigos a los que no había visto en años.
Me encanta conducir, así que pensé en convertirlo en una aventura, conduciendo solo por las extensiones del desierto vacío. El viaje fue estupendo. Me quedé unas noches en su casa y bebimos mucho. Lo pasamos muy bien, y me alegré de haber hecho el esfuerzo. La mayor parte del viaje de vuelta fue pan comido, pero eso no duró mucho, ya que al cruzar a Nevada se desató una tormenta, no solo un chaparrón o una lluvia ligera, sino una verdadera tormenta eléctrica con rayos y torrentes de lluvia. Más tarde me di cuenta de que era una de las lluvias más fuertes que habíamos visto en años. Había conducido bajo la lluvia antes, pero nada como esto. No era mucho con el estado actual de mis limpiaparabrisas. Cualquier cantidad de lluvia me obligaría a detenerme, así que a regañadientes, eso fue lo que hice. Salí de la autopista y aparqué a una distancia considerable en el desierto, por si acaso un camión o algo así no me veía. Pensé que no tenía más remedio que esperar a que pasara, quizá intentar dormir un poco en el coche. Dudé si llamar a la policía para que me ayudaran con los limpiaparabrisas, pero estaba corto de dinero y quería evitar una multa a toda costa. Si no era por los limpiaparabrisas, seguro que me pillaban por otra cosa. No iba a pedirles a mis padres, de 65 años, que condujeran 3 horas y media para que vinieran a rescatarme, así que sentarme y esperar era mi única opción. Estaba solo, abandonado en el arcén de una carretera durante una tormenta en medio del desierto. No pasó ni un solo coche en toda una hora, y la tormenta ni siquiera amainó un poco. Creo que estar solo en el desierto empezó a alterarme, porque después de otra hora más o menos tuve una inquietante. No sé qué era, pero tuve una necesidad inexplicable de mover el coche. Seguía lloviendo a cántaros, así que era obvio que no podía hacerlo con seguridad. Me encontré mirando nerviosamente por cada una de las ventanillas del coche, como si hubiera algo ahí fuera. Obviamente, no había nada. Todo lo que podía ver eran kilómetros y kilómetros de rocas y desierto. El sol estaba a punto de ponerse, lo que pronto sumiría mi entorno en la oscuridad. No esperaba que la tormenta durara tanto, así que ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad de tener que pasar la noche en el desierto. Admito que la idea de no poder ver lo que había ahí fuera me asustaba. No asusto fácilmente, pero había oído suficientes historias del desierto como para estar comprensiblemente cauteloso. Como si me leyeran el pensamiento, la tormenta comenzó a amainar un poco. Lo tomé como una señal de que pronto podría volver a la carretera, lo cual fue un alivio. El sol comenzó a ponerse, proyectando esa extraña luz crepuscular apagada sobre el desierto. En otras circunstancias, habría admirado su belleza, pero la maldita lluvia no paraba, así que no tuve más remedio que quedarme donde estaba. Intenté concentrarme en los relámpagos que se veían en la distancia, pensando que tal vez eso me tranquilizaría. No recuerdo cuánto tiempo esperé, pero finalmente el sol se puso por completo. En ese momento decidí que esperar era perder energía valiosa y que sería mejor intentar dormir un poco. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, vi destellos en la lejanía. Esta vez no eran rayos, solo brillantes ráfagas de luz blanca que atravesaban la oscuridad. Parecían saltar como si vinieran de múltiples lugares. Era espeluznante. Los observé durante unos minutos más, antes de darme cuenta de que se estaban acercando. Literalmente se acercaban a mí. Podía sentir cómo me empezaban a sudar las palmas de las manos. No sé qué me pasó, pero mi instinto se activó, y en una fracción de segundo decidí salir del coche y esconderme. Cogí mi teléfono, salí a toda prisa, y corrí a esconderme detrás de la formación rocosa más cercana. Seguía lloviendo, pero no me importaba. Podía sentir mi corazón latiendo rápidamente, y recé para que el sonido de la lluvia ocultara mi respiración. Agachándome, miré por el borde y observé mi coche desde la distancia. Después de unos minutos, me di cuenta de que eran los destellos, linternas.
Vi 3 figuras moviéndose en la distancia hacia mi coche, cada una equipada con una linterna. Estaban lanzando sus haces de luz de forma descontrolada, como si bailaran o tropezaran o algo así. Era anormal, te lo aseguro. Rodearon mi coche, inspeccionándolo como si estuvieran buscando algo o a alguien. Te lo aseguro, por la forma en que manejaban las linternas, era como si estuvieran drogados. Entrecerré los ojos tratando de distinguir los detalles, pero estaba demasiado oscuro para ver mucho. Sin previo aviso, uno de ellos disparó un disparo al cielo. Salté completamente desprevenido y me mordí los labios con tanta fuerza que me rompí la piel. Todos los instintos me decían que me quedara lo más quieto posible para hacerme invisible detrás de las rocas. Durante lo que me pareció una eternidad, me quedé paralizado en el sitio, sin atreverme a espiar detrás de la roca. Finalmente, la curiosidad fue insoportable, y lentamente miré detrás de la roca, y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Estaba completamente a oscuras, sin linternas. Esperé sin saber dónde habían ido esas personas, y de repente, las luces volvieron a parpadear alrededor de mi coche, como si se burlase de mí. Sabía que no podía quedarme allí toda la noche. Me temblaba la mano mientras sacaba el teléfono y marcaba 911. Susurré al teléfono tratando de explicar lo que estaba pasando con mi voz apenas audible. El operador dijo que habían enviado a alguien, y colgué el teléfono sintiéndome aliviado y aterrorizado, después de lo que pareció una eternidad. Finalmente vi el tenue resplandor de las luces de la policía en la lejanía. En el momento en que las luces comenzaron a parpadear, las 3 figuras se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Para cuando el policía llegó junto a mi coche, hacía tiempo que se habían ido. Corrí bajo la lluvia, agitando los brazos, agradecido de haber sido salvado. El agente escuchó mientras le contaba todo. No parecía particularmente conmocionado, lo que de alguna manera hizo que todo pareciera peor. Tuvo la cortesía de esperar a que pasara la tormenta conmigo y no remolcar mi vehículo, lo cual supongo que podría decir que fue algo bueno. Pienso en esto a menudo, y no he vuelto a hacer un viaje por carretera desde entonces. Lo que voy a contarles es la experiencia más extraña que he vivido en mi vida. Me llamo Mary, mi amiga Carol, y yo estábamos conduciendo de Florida a Nueva Jersey hace unos meses. Volvíamos de visitar a unos amigos que estaban estudiando allí. Lo pasamos muy bien, pero Carol y yo teníamos que seguir con nuestras vidas. El viaje se suponía que iba a ser divertido, un pequeño viaje por carretera solo nosotras dos, con un montón de aperitivos, música y tiempo para ponernos al día de todas las cosas de las que no habíamos hablado en mucho tiempo. En retrospectiva, probablemente habría sido mejor idea quedarnos una noche más en casa de nuestros amigos, pero yo quería llegar a casa. Teníamos pensado hacer todo el viaje de una sola vez. Condujimos toda la noche y hasta la mañana siguiente, unas horas después de que saliera el sol, me empezó a doler la espalda de estar sentada tanto tiempo en la misma posición. Le dije a Carol que deberíamos parar en algún sitio para descansar, repostar y quizá encontrar algo de comer antes de volver a la carretera. Pasamos por delante de varias salidas antes de salir finalmente en lo que parecía ser una animada ciudad turística. Por más que lo intento, no consigo recordar el nombre real de la ciudad. Era uno de esos lugares que uno esperaría encontrar en una parada turística, con carteles que indicaban las atracciones y prometían tiendas únicas o historia local. Pero incluso cuando entramos, sentí que algo no iba bien. Las calles estaban vacías y los edificios parecían haber visto días mejores, un poco demasiado desgastados para un lugar supuestamente destinado a los visitantes. Es difícil explicar la sensación, pero era el tipo de lugar en el que se podía sentir que algo no iba bien sin saber realmente, que estoy seguro de que todo el mundo sabe más o menos a qué me refiero. Pero, ¿alguna vez has pasado por uno de esos pueblos fantasma en los que todas las tiendas siguen abiertas,
¿Pero todo está claramente abandonado? Sí, así es como me sentí, solo que era más extraño, ya que las cosas no estaban realmente abandonadas, solo lo parecían. No era el típico ambiente de lugar encantado, pero lo suficientemente extraño como para que no se me haya quitado de la cabeza desde entonces. La primera parada fue en una tienda de conveniencia. Tuvimos que conducir un buen rato antes de llegar al centro del pueblo, o como quieras llamarlo. Paramos en un estiramiento y compramos algo para refrescarnos. Los dos entramos. Por dentro parecía bastante normal. Carol estaba buscando una bebida específica que quería, pero rápidamente frustrada al darse cuenta de que no la tenían. Es un poco dramática, así que le seguí la corriente y acepté ir a otro sitio. Yo todavía quería mi Gatorade, así que me acerqué a la caja con él para pagarlo. La cajera era una mujer de unos 30 o 35 años, si tuviera que adivinar. Tenía el pelo castaño oscuro y era más bien alta. Todo muy normal. La única razón por la que recordé sus rasgos fue porque llevaba tirantes, algo a lo que no estaba acostumbrado. Pagué mi bebida y nos fuimos. Carol señaló otra tienda de conveniencia al otro lado de la calle, así que pensamos en probar suerte. Cuando entramos en la segunda tienda, literalmente sentí que se me caía el estómago. La cajera detrás del mostrador era idéntica a la chica que había estado trabajando en el primer sitio. Mismo pelo, misma cara, misma altura, todo igual. Me quedé paralizado mirándola. Me di cuenta de que la estaba haciendo sentir incómoda, así que al final le pregunté si tenía una gemela o una hermana o algo así. Me miró de forma extraña, casi escéptica, y me dijo que no tenía una gemela y que era hija única. Entrecerró los ojos y me dijo que era una pregunta extraña, lo cual supongo que era. Intenté explicarme, pero ella no dijo nada más. Sentí una extraña sensación de déjà vu y salí de la tienda arrastrando a Carol conmigo. Carol estaba confundida, pero le expliqué lo que había pasado y le pregunté si se había dado cuenta de lo mismo. Ella dijo que no recordaba cómo era la otra cajera y que probablemente yo estaba cansada de conducir tanto tiempo. Sin embargo, yo sabía lo que había visto y le dije que se lo demostraría. Corrimos de vuelta a la primera tienda, pero cuando llegamos allí, la chica que estaba dentro no se parecía en nada a la que yo recordaba haber visto. Era una persona completamente diferente. Era bajita, con el pelo claro y parecía de mediana edad. No había ninguna posibilidad de que alguien pudiera confundirla con la otra cajera, ni siquiera parecía tener la misma edad. Era como si me lo hubiera imaginado todo. Carol me dijo que lo olvidara y que estaba cansado, pero insistí en que no estaba imaginando cosas. Al final, no tuve otra opción que dejarlo pasar. Estaba ansiosa por salir de allí, pero necesitábamos gasolina, así que entramos en la primera gasolinera que vimos, que estaba desierta, completamente vacía, solo nuestro coche, las bombas y un pequeño edificio en la parte de atrás donde se pagaba. Éramos, literalmente, el único coche en todo el aparcamiento. Los dos entramos. Carol se tomó su tiempo buscando su bebida, pero por supuesto, tampoco estaba allí. Pagué, la esperé y nos fuimos. No habíamos estado allí más de unos segundos cuando, al salir, volví a sentir una extraña sensación en el estómago. Lo que hacía menos de 2 segundos era una gasolinera completamente vacía. Ahora estaba llena hasta los topes. El lugar estaba rebosante de gente. Era de lo más extraño. Había coches en todos los surtidos, e incluso algunos en fila, como si hubiéramos entrado en hora punta en la estación más concurrida del estado. Todas las plazas de aparcamiento de la parte de atrás también estaban llenas, y para colmo, parecía que todo el mundo nos miraba mientras caminábamos hacia nuestro coche. Creo que nunca me he sentido incómodo con la gente mirándome. Carol estuvo de acuerdo en que algo extraño estaba pasando. Me di cuenta de que los dos sentíamos lo mismo, una sospecha inquietante, como si hubiéramos abandonado la realidad por un segundo, y cuando volvíamos, algo había cambiado.
Decidimos pasar de la comida y buscar el camino de vuelta a la autopista. No tenía mucho apetito en ese momento. De vuelta en la carretera, no hablamos mucho durante un rato. No estaba asustado, pero tenía un mal presentimiento. No sé cómo explicarlo. A medida que nos alejábamos un poco, Carol y yo hablamos de lo extraño que había sido todo. Mientras hablábamos, nos adelantó un Toyota Sienna con el parabrisas roto. Lo recuerdo perfectamente porque el parabrisas tenía una gran grieta en forma de telaraña y el lateral estaba bastante rayado. Era difícil no verlo. Carol hizo una broma al respecto, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Justo cuando estábamos empezando a relajarnos, todo volvió a derrumbarse unos 10 minutos más tarde. La misma minivan nos adelantó de nuevo. Los dos estábamos 100% seguros de que era la misma. Era imposible no verla con esa enorme grieta en el parabrisas. ¿Cómo era posible? Habíamos estado conduciendo en línea recta a bastante velocidad. Era imposible que se nos hubiera adelantado, pero las probabilidades de cruzarnos con dos Siennas diferentes con grietas idénticas en el parabrisas era increíblemente remota. Carol empezó a decir, «Dios mío», una y otra vez, y me di cuenta de que estaba al borde de un ataque de pánico. Me dijo que acelerara, y eso hice. Me estaba muriendo por dentro, pero tenía que mantener la compostura como conductor, y por el bien de Carol. Lo único que quería era volver a la autopista y dejar atrás ese lugar para siempre. Eché un vistazo al GPS y vi que había pasado 1 hora desde que salimos de la gasolinera, lo cual era prácticamente imposible. Quería decírselo a Carol, pero no sabía si podría soportar más cosas raras. Tenía el corazón en un puño, pero seguí conduciendo. Una parte de mí se preguntaba si el GPS iba a empezar a llevarnos en círculos. Finalmente volvimos a la autopista y la pesadilla terminó allí. Cuando llegamos a casa, muchas horas después, sentí como si estuviéramos despertando de un extraño sueño inconexo. No bromeo, toda esa experiencia todavía parece un sueño cuando la recuerdo. La gente suele mirarme de forma extraña cuando les cuento esta historia. Todavía no puedo explicar lo que pasó allí y no espero ningún tipo de explicación. He intentado investigar en internet sobre sucesos extraños en lugares como ese y he encontrado unas cuantas historias similares a la mía. Lo más extraño fue la sensación en el estómago que todavía me cuesta describir. Hasta ese momento, no sabía lo que significaba tener una mala vibración de algo. Es como si todos los huesos de tu cuerpo te suplicaran que te dieras cuenta de que algo va mal. No quiero volver a tener esa sensación nunca más.